Una mujer embarazada fue abandonada bajo la lluvia sin un solo peso en el bolsillo. 7 años después, había construido una vida próspera e independiente. Pero cuando él apareció en su puerta pidiendo conocer a su hijo, la decisión que ella tomó dejó a todos sin palabras. Prepárate porque esta historia de abandono, superación y una decisión que lo cambió todo, te llegará al corazón. ¿Alguna vez has enfrentado una situación en la que tuviste que empezar de cero? Comenta abajo y comparte tu experiencia. Xochitl tenía 23 años cuando sintió las primeras gotas de lluvia caer sobre su rostro, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. Embarazada de 7 meses, sostenía con una mano la pequeña maleta de ropa y con la otra protegía su vientre, como si pudiera esconder del mundo el dolor que sentía. El rugido del motor del coche de Ricardo todavía resonaba en sus oídos mientras él se alejaba por la carretera que salía de la terminal de autobuses de Atlixco, un pueblito en el estado de Puebla. No puedo ser papá ahora, Xochitl. Tengo otros planes. Fueron sus últimas palabras, entregándole apenas 200 pesos antes de irse. Xochitl era una joven de origen humilde, hija de campesinos, que había dejado el rancho de sus padres para seguir a Ricardo a la capital poblana, con promesas de una vida mejor. Tenía manos habilidosas y un talento especial para la cocina, herencia de su abuela que vendía antojitos en el mercado de su pueblo natal. Su sonrisa dulce escondía una determinación silenciosa que ni ella misma conocía aún, pero que sería su mayor aliada en los años venideros. Con solo la preparatoria terminada y sin ningún familiar o amigo en esa ciudad, Xochitl necesitaba encontrar un camino, no solo para ella, sino para el bebé que llevaba en su vientre. La lluvia no daba tregua, mientras Xochitl caminaba por la calle principal del pueblo, protegiéndose como podía bajo los pequeños toldos de las tiendas ya cerradas. Le dolía el cuerpo, los pies hinchados protestaban a cada paso, y la desesperación crecía junto con la oscuridad de la noche que se acercaba. Fue entonces cuando tropezó en una banqueta rota, perdiendo el equilibrio y dejando caer la maleta en un charco de agua. Al intentar recuperarla, sintió un dolor agudo que la hizo doblarse. «Mi niño, ahora no, por favor», susurró, agarrando su vientre con fuerza. Una señora que cerraba una pequeña panadería en la esquina fue testigo de lo ocurrido. Doña Elena, como Xochitl descubriría después, no lo pensó 2 veces antes de correr para ayudarla. «Híjole, muchacha, ¿qué haces con esta lluvia y en tu estado?», preguntó la señora de cabello canoso y delantal floreado, sosteniendo a Xochitl por los hombros. Entre sollozos, Xochitl le contó su situación. No tenía a dónde ir, ni a nadie a quien llamar. «Ay, mija, hoy vas a dormir en mi casa, y mañana ya vemos qué hacemos», dijo doña Elena con una firmeza que no aceptaba un no por respuesta. «Aquí en Atlixco, nadie se queda en la calle, y menos con una criatura en camino». Aquella noche, acostada en una cama improvisada en la trastienda de la panadería de doña Elena, Xochitl lloró hasta quedarse sin lágrimas. Pero también fue la primera vez que sintió que quizás, solo quizás, había una oportunidad para empezar de nuevo. Después de una semana en casa de doña Elena, Xochitl comenzó a sentirse inquieta. La bondad de la señora era genuina, pero Xochitl no quería ser una carga para nadie. Una mañana de sábado, mientras ayudaba a limpiar la cocina de la panadería, se armó de valor para tener una conversación sincera. «Doña Elena, usted ya ha hecho mucho por mí, pero necesito encontrar un trabajo y un lugar donde quedarme. No puedo seguir aceptando su caridad». La señora la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Mira, mija, hay gente que se aprovecha de la bondad de otros sin una pizca de vergüenza, pero veo que tú no eres así. La verdad es que sí necesito ayuda aquí en la panadería. Mis manos ya no son tan buenas para amasar como antes», señaló el cuartito en la parte de atrás del local. «Ese cuarto está vacío. Si quieres, puedes quedarte ahí y ayudarme con el pan y las galletas. Te pago un poquito, no es mucho, pero te servirá para ir empezando».
Xochitl aceptó la propuesta de inmediato, con una condición. Usted me enseña sus recetas, y yo trabajo el doble después de que nazca el bebé para compensar el tiempo que voy a necesitar de cuarentena. Doña Elena sonrió, extendiendo su mano callosa. Trato hecho, mija. Y de una vez mete tus cosas al cuartito, que mañana temprano empezamos con las conchas, que sin ellas la gente de aquí no vive. Esa noche, Xochitl escribió en un pequeño cuaderno que había comprado: Hoy empieza mi nueva vida. Voy a trabajar muy duro para que mi hijo nunca pase por lo que yo pasé. Un día, él estará orgulloso de su mamá. El pequeño Miguel nació en una mañana fría de noviembre, después de un parto difícil en el hospital municipal. Xochitl sostuvo a ese pequeño ser en sus brazos y sintió un amor que jamás había imaginado posible. Los ojos del bebé, tan parecidos a los del padre ausente, la miraban con una confianza ciega que le partía el corazón y lo fortalecía al mismo tiempo. Tu papá no quiso conocerte, mi amor, le susurró al bebé mientras lo amamantaba por primera vez. Pero yo voy a ser tu mamá y tu papá, y nunca te va a faltar nada que yo pueda darte. En los días siguientes, Xochitl descubrió una fuerza interior que no sabía que poseía. Con Miguel acomodado en una cuna improvisada hecha de una caja de fruta forrada con telas suaves, volvió al trabajo en la panadería apenas 2 semanas después del parto. Se despertaba antes del amanecer para amamantar, dejaba al bebé al cuidado de doña Elena mientras preparaba las masas, y muchas veces dormía solo 4 horas por noche. Fue durante este periodo agotador que una clienta habitual de la panadería, la maestra Elisa, directora de la escuela primaria, probó uno de los roles de canela que Xochitl había creado y quedó impresionada. ¿Quién hizo este pan? ¿Es una receta nueva? Doña Elena llamó a Xochitl, que apareció con harina en las manos y ojeras profundas. Fue ella, pobrecita, que apenas duerme por cuidar a su hijito, y todavía se le ocurren estas mezclas diferentes. La maestra Elisa miró fijamente a Xochitl. Muchacha, tienes un don. Este pan está más bueno que muchas cosas que he comido en pastelerías finas de Puebla. Ese simple cumplido fue una revelación para Xochitl. Quizás su talento en la cocina podría ser más que un simple medio de supervivencia. Quizás era el camino para construir un futuro mejor. Esa noche, mientras acunaba a Miguel para dormir, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea audaz para alguien que hasta hace pocos meses no tenía ni dónde dormir. 6 meses después del nacimiento de Miguel, la vida de Xochitl había encontrado un ritmo. Durante la semana, trabajaba en la panadería de doña Elena, perfeccionando recetas tradicionales y creando otras nuevas. Los fines de semana, con el permiso de la señora, comenzó a vender sus propios dulces en el tianguis dominical de la Plaza Central. Su especialidad eran los brigadeiros de cajeta con nuez, que se convirtieron en una sensación entre los habitantes del pueblo. La gente hacía fila para comprar sus creaciones, y Xochitl comenzó a guardar cada peso que ganaba. ¿Qué planeas hacer con tanto dinero guardado, mija?, le preguntó doña Elena una noche, mientras veían dormir a Miguel. Quiero rentar una casita para nosotros, un lugar nuestro, ¿sabe? Y después, quién sabe, abrir mi propio negocio. La señora sonrió, pero sus ojos expresaban preocupación. ¿Y cómo le vas a hacer con el niño? Trabajar por tu cuenta no es fácil, no tienes horario fijo. Era una pregunta válida que muchas noches también le quitaba el sueño a Xochitl. La realidad de ser madre soltera significaba tomar decisiones difíciles constantemente. Cada hora trabajada era una hora lejos de su hijo. Cada peso ahorrado era menos comodidad en el presente, apostando por un futuro incierto. Aún así, Xochitl persistió. Cuando Miguel cumplió 1 año, ya tenía una clientela fiel y pedidos que llegaban por teléfono durante la semana. Las consecuencias de su elección por la independencia comenzaban a aparecer, tanto las positivas como las desafiantes. Su cuerpo estaba siempre cansado, sus manos ásperas de tanto trabajar con hornos y agua caliente. Se perdía momentos preciosos del desarrollo de Miguel.
Pero por otro lado ya podía pagar un seguro de gastos médicos básico para su hijo, y tenía casi lo suficiente para rentar una pequeña casa. A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto, le confesó a doña Elena. Si no debería haber buscado a la familia de Ricardo, exigirle que asumiera su responsabilidad. La señora tomó sus manos callosas entre las suyas. Mira, mija, conozco a muchas que se quedaron esperando que un hombre les resolviera la vida, y se quedaron esperando para siempre. Lo que estás construyendo aquí, nadie te lo va a quitar, ni a ti ni a tu hijo. Cuesta mucho sudor, es sufrido, pero es tuyo. Aquellas palabras sencillas, dichas con la sabiduría de quien también había vivido tiempos difíciles, reafirmaron la convicción de Xóchitl. Las consecuencias de su elección por la independencia total eran duras, pero el sabor de la libertad, de poder decidir su propio destino, valía cada sacrificio. Cuando Miguel cumplió 2 años, Xóchitl finalmente logró rentar una pequeña casa con patio. Era sencilla, 2 cuartos pequeños, una sala-cocina y un baño, pero representaba un logro inmenso. La noche que se mudaron, se sentó en el Linacciantini, suelo de la sala vacía con Miguel en su regazo y lloró de alegría. «Es nuestra casa, hijo. Nuestra». El niño, sin entender completamente el significado de ese momento, secó las lágrimas del rostro de su madre con sus manitas. «No llores, mami». Fue una semana después de la mudanza que llegó el momento decisivo. Mientras atendía a sus clientes, en el tianguis del domingo, Xóchitl escuchó a 2 mujeres hablar sobre un curso gratuito de emprendimiento que el municipio ofrecería en colaboración con la Secretaría de Economía. «Es una oportunidad única», decía una de ellas. «Van a enseñar de todo, desde cómo abrir un negocio hasta marketing digital». El corazón de Xóchitl se aceleró. Era exactamente lo que necesitaba para transformar su pequeño negocio en algo más grande. Pero pronto la realidad la golpeó. El curso sería 3 noches por semana durante 2 meses. ¿Quién cuidaría de Miguel? Esa noche, acostada en la cama junto a su hijo dormido, Xóchitl sopesó sus opciones. Podía pedírselo a doña Elena, pero la señora ya era mayor y se cansaba fácilmente. Podía renunciar al curso y seguir como estaba. Pero algo dentro de ella gritaba que esta era la oportunidad que tanto había esperado. La solución vino de un lugar inesperado. Al día siguiente, mientras compraba productos de limpieza en la tiendita del barrio, conoció a doña Tere, una señora jubilada que se había mudado recientemente al pueblo para estar más cerca de su hija. «Extraño tener niños cerca», comentó la señora, observando a Miguel que jugaba alegremente con un carrito de plástico. «Mis nietos viven lejos, solo los veo en vacaciones». Una idea surgió en la mente de Xóchitl. Después de algunas conversaciones y una tarde de prueba en la que doña Tere se quedó con Miguel, mientras Xóchitl hacía entregas, llegaron a un acuerdo. La señora cuidaría del niño durante las noches del curso a cambio de dulces y pan, fresco hechos por Xóchitl. La noche antes de comenzar el curso, Xóchitl se sentó en la mesa de la cocina y escribió en su cuaderno: «Hoy tomé una decisión que puede cambiar nuestras vidas. Tengo miedo, pero sé que debo intentarlo. Por Miguel». Esa decisión de invertir en conocimiento, a pesar de todas las dificultades logísticas y emocionales, marcaría el verdadero comienzo de la transformación de Xóchitl de una sobreviviente a una empresaria exitosa. El curso de emprendimiento le abrió un mundo completamente nuevo a Xóchitl. Aprendió sobre la formalización de negocios, cómo fijar precios adecuados, planificación financiera y marketing básico. Cada clase era un tesoro de información que absorbía con avidez, tomando notas detalladas en su cuaderno ya gastado por el uso. Fue durante una clase sobre networking que conoció a Valeria, una repostera profesional que trabajaba en eventos corporativos en la ciudad de Puebla. A diferencia de Xóchitl, Valeria tenía formación técnica y experiencia en grandes hoteles, pero admiraba la creatividad y el sabor único de los dulces de Xóchitl. «Tus brigadeiros de cajeta son increíbles», comentó después de probar uno que Xóchitl había llevado para compartir.
Tienen algo especial que no se aprende en las escuelas de gastronomía. Las dos comenzaron a hablar regularmente después de las clases, intercambiando experiencias e ideas. Un mes después, Valeria le hizo una propuesta que dejó a Xochitl sin dormir por días. Necesito una socia para darme abasto con todos los eventos que están saliendo. Podríamos trabajar juntas, tú con tus dulces artesanales, yo con mis pasteles decorados. Yo tengo los contactos y tú tienes el talento. ¿Qué dices? La propuesta era tentadora. Significaría un salto inmenso en su negocio, con acceso a una clientela de mayor poder adquisitivo y eventos más grandes. Pero también representaba riesgos. Tendría que invertir en mejor equipo, aumentar su producción, quizás incluso contratar ayuda. Y lo más complicado, tendría que viajar ocasionalmente a otras ciudades, lo que significaría estar lejos de Miguel. Durante una semana entera, Xochitl sopesó los pros y los contras. Habló con doña Elena, quien la animó. Oportunidades como esta no tocan a la puerta todos los días, mija. Habló con doña Tere, quien le ofreció su apoyo. Yo me puedo quedar con el niño cuando necesites viajar. Ya es como un nieto para mí. Incluso consultó al padre de la parroquia local, quien le dijo algo que le tocó el corazón. Dios ayuda a quien trabaja honestamente, Xochitl. Y la mejor herencia que puedes dejarle a tu hijo es el ejemplo de tu valentía. En la noche decisiva, Xochitl se sentó junto a la cama de Miguel, observándolo dormir tranquilamente. Su corazón estaba dividido entre el miedo de arriesgarse y el deseo de darle un futuro mejor a ese niño que era toda su vida. Si no lo intento, nunca sabré si podría haber funcionado, se susurró a sí misma. A la mañana siguiente, llamó a Valeria y aceptó la propuesta. Era una elección que exigiría sacrificios, pero que también abría puertas que Xochitl jamás imaginó posibles cuando bajó de aquel autobús, embarazada y abandonada, apenas 3 años antes. Los meses siguientes a la asociación con Valeria fueron de trabajo intenso y aprendizaje constante. Xochitl formalizó su negocio, registrándose como microemprendedora individual. Con la orientación de un contador que conoció en el curso, organizó sus finanzas y reinvirtió cada centavo que pudo en el crecimiento de la empresa. Su cocina residencial ya no era suficiente para la creciente producción. Con el dinero ahorrado y un pequeño microcrédito del programa municipal, rentó un modesto local comercial en la calle principal del pueblo. Dulces de Xochitl estrenó un letrero colorido y una vitrina donde se exhibían sus brigadeiros, sus bien me sabes y otras delicias. La transformación no era solo profesional. La joven insegura que había llegado al pueblo sin nada, ahora caminaba con la espalda recta, una mirada segura y una determinación que inspiraba a otras mujeres de la comunidad. Su forma de hablar mejoró con las lecturas sobre negocios y las reuniones con clientes corporativos. Aprendió a negociar con proveedores, a gestionar el tiempo e incluso a usar las redes sociales para promocionar sus productos. Miguel, ahora con casi 4 años, también vivía esta transformación. Iba al kinder por la mañana y pasaba las tardes alternando entre la compañía de doña Tere y la tienda de su mamá, donde tenía un rincón especial para dibujar y jugar. Era un niño feliz, comunicativo y sorprendentemente maduro para su edad. Mi mamá hace los mejores dulces del mundo, decía orgulloso a quien quisiera escucharlo, arrancando sonrisas de los clientes. Un hito importante de esta fase fue cuando Xochitl contrató a su primera empleada, Jimena, una joven madre soltera que vivía una situación similar a la que ella había enfrentado años atrás. «Sé exactamente cómo te sientes», dijo Xochitl al entrevistar a la muchacha que sostenía a un bebé de 6 meses en brazos. «Puedes traer a tu hija al trabajo los primeros meses. Tengo una cunita en la trastienda». La gratitud en los ojos de Jimena reflejaba lo que Xochitl sentía por todos los que la ayudaron en su momento de necesidad. Era su forma de devolver el favor, de cerrar un ciclo. En una noche especial, después de cerrar un contrato para proveer los dulces para la fiesta de cumpleaños del presidente municipal, el pedido más grande que había recibido, Xochitl se sentó a escribir en su cuaderno, un hábito que,
mantenía religiosamente. Hoy, mirando hacia atrás, apenas reconozco a la mujer que fui. Aquella lluvia que parecía un castigo fue en realidad el inicio de un viaje que me transformó por completo. Las lágrimas se convirtieron en sudor, el miedo en valentía y la soledad en una comunidad que nos acogió. Miguel y yo ya no somos víctimas del abandono. Somos los protagonistas de nuestra propia historia. La transformación de Xochitl estaba lejos de terminar, pero sus cimientos estaban firmemente establecidos en la fuerza interior que había descubierto en sí misma y en el amor incondicional por su hijo. 5 años habían pasado desde aquella tarde lluviosa en la terminal de autobuses. Dulces de Xochitl ya no era solo una repostería local, sino una marca conocida en toda la región. Sus productos artesanales se vendían en cafeterías selectas de ciudades vecinas y se pedían para eventos importantes en un radio de casi 100 kilómetros. El reconocimiento llegó de diversas formas. Primero, con un premio a la microemprendedora del año, otorgado por la Cámara de Comercio. Después, con un reportaje en el periódico regional que contaba su historia de superación. El artículo, titulado «De la trastienda de una panadería al éxito, el increíble viaje de Xochitl Ramírez», trajo aún más visibilidad a su negocio. Pero el reconocimiento que más le tocó el corazón vino de Miguel, ahora con 6 años recién cumplidos. En la fiesta de cumpleaños del niño, mientras todos cantaban las mañanitas, él pidió decir algo antes de soplar las velas. «Quiero darle las gracias a mi mamá, que es la persona más fuerte del mundo. Trabaja mucho para darme todo y además ayuda a otras personas. Cuando sea grande, quiero ser valiente como ella». Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Xochitl mientras abrazaba a su hijo. Aquellas palabras sencillas, dichas con la sinceridad que solo un niño posee, valían más que todos los premios y artículos de periódico. Esa misma semana, recibió una invitación inesperada. La Secretaría de Desarrollo Social del municipio quería que diera una plática sobre emprendimiento femenino a mujeres en situación de vulnerabilidad. ¿Yo? ¿Dando una plática? Pero, si no tengo estudios ni sé hablar bien en público, fue su primera reacción, compartiendo su inseguridad con Valeria, que ahora era más que una socia, era una amiga cercana. «Xochitl, tienes algo mucho más valioso que un diploma. Tienes experiencia real. Tienes una historia que puede inspirar a otras mujeres a no rendirse. Eso no se aprende en ninguna universidad». Convencida por su amiga, Xochitl aceptó el desafío. Se preparó durante semanas, organizando sus pensamientos, revisando su trayectoria, seleccionando los consejos prácticos que podría ofrecer. El día de la plática, el pequeño auditorio del ayuntamiento estaba lleno. Mujeres de diferentes edades, muchas con historias de vida tan o más difíciles que la suya, escuchaban atentas cada palabra. Xochitl habló con el corazón abierto sobre los miedos, las dudas, las noches sin dormir. Compartió errores y aciertos, consejos prácticos sobre cómo empezar un negocio con muy poco capital y la importancia de construir una red de apoyo. «El secreto no es no tener miedo», concluyó. «Es seguir adelante a pesar del miedo. Es transformar cada no en combustible para continuar y entender que cada problema es también una oportunidad para crecer». Al final, la fila de mujeres que querían hablar con ella individualmente sorprendió a todos los organizadores. Xochitl se quedó hasta tarde, escuchando historias, dando consejos, intercambiando números de teléfono. Salió agotada, pero con una certeza. Su historia ya no era solo suya. Ahora pertenecía también a todas aquellas mujeres que, como ella un día, necesitaban creer que era posible empezar de nuevo. El reconocimiento público de su trabajo y su historia representaba el cierre de un ciclo. De ser invisible, se había convertido en un referente. De ser abandonada, se había transformado en inspiración. Era un jueves cualquiera de agosto cuando llegó la llamada que lo cambiaría todo. Xochitl estaba en la cocina de la repostería, finalizando un pedido especial.
Cuando Jimena, ahora su gerente, entró con el teléfono en la mano y una expresión de intriga. Xochitl, hay un hombre en la línea. Dice que es importante, un asunto personal. Algo en la voz de Jimena la dejó inquieta. Limpiándose las manos en el delantal, tomó el teléfono. ¿Bueno? ¿Xochitl? Soy Ricardo. El mundo pareció detenerse. Esa voz, incluso después de 7 años, era inconfundible. El padre de Miguel, el hombre que la había abandonado embarazada y sin recursos, estaba al otro lado de la línea. ¿Cómo conseguiste mi número? Fue todo lo que pudo decir mientras su corazón se aceleraba. Vi el reportaje sobre ti en el periódico. Me quedé impresionado con todo lo que has construido. Hubo una pausa. Estoy en Atlixco. Me gustaría que habláramos en persona. Las manos de Xochitl temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Después de años imaginando este momento, ensayando mentalmente lo que diría, se sentía completamente despreparada. ¿Por qué ahora, Ricardo, después de 7 años? He cambiado, Xochitl. Me casé, tengo una hija de 2 años, maduré. Otra pausa. Y quiero conocer a mi hijo. Esas palabras golpearon a Xochitl como un puñetazo. Su primer instinto fue proteger a Miguel, el niño que había crecido sin preguntar por su padre, que había construido su pequeña vida feliz sin esa figura, que nunca había recibido ni una llamada de cumpleaños de ese hombre. Necesito pensarlo, respondió finalmente. Te llamo mañana. Esa noche, Xochitl no pudo dormir. Miles de pensamientos contradictorios pasaban por su mente. Una parte de ella quería negarle a Ricardo cualquier acceso a Miguel. ¿Qué derecho tenía él ahora? Después de tanto tiempo, otra parte consideraba si no sería egoísta privar a su hijo de conocer a su padre biológico, especialmente ahora que el niño ocasionalmente hacía preguntas sobre él. A la mañana siguiente, aún sin una respuesta, decidió buscar orientación profesional. Programó una consulta con la psicóloga infantil de la escuela de Miguel y también buscó a un abogado para entender los aspectos legales de la situación. La psicóloga fue clara. Miguel tiene derecho a conocer a su padre, pero el proceso debe ser gradual y cuidadosamente supervisado. Observe cualquier señal de incomodidad o ansiedad en el niño. El abogado le explicó que, legalmente, Ricardo podría reclamar sus derechos paternales, incluyendo visitas regulares, pero también tendría obligaciones, como una pensión alimenticia retroactiva. Después de 3 días de profunda reflexión y consultas, Xochitl tomó su decisión. Llamó a Ricardo y acordó un encuentro preliminar, solo entre los dos en un café público en el centro del pueblo. El reencuentro fue extraño y tenso. Ricardo parecía externamente un hombre diferente, más maduro, bien vestido, con un anillo de matrimonio. Habló sobre su trabajo como gerente en una empresa de tecnología en Puebla, sobre su nueva familia, sobre cómo había encontrado su camino. Pero mientras lo escuchaba, Xochitl percibía matices del mismo hombre de antes, la forma en que hablaba principalmente de sí mismo, cómo parecía más interesado en la idea de tener un hijo que en 1970. La persona real que era Miguel, como mencionaba casualmente que su esposa actual estaba curiosa por conocer al niño. Ricardo, lo interrumpió Xochitl finalmente, necesito que entiendas una cosa. Miguel no es un proyecto que puedes pausar y reanudar cuando te convenga. Es una persona, con sentimientos, rutinas y una vida estable. Cualquier acercamiento tiene que respetar eso. El hombre pareció genuinamente sorprendido por su firmeza. La Xochitl tímida y dependiente que él había conocido ya no existía. ¿Qué propones entonces?, preguntó, algo desconcertado. Primero, voy a hablar con Miguel, de una forma adecuada para su edad, y le preguntaré si quiere conocerte. Si dice que no, lo vas a respetar. Si dice que sí, empezaremos con encuentros cortos, siempre con mi presencia. Y vas a firmar un acuerdo legal reconociendo tu paternidad, con todos los derechos y deberes que eso implica. Ricardo dudó. Claramente no esperaba tantas condiciones.
¿Y si no estoy de acuerdo con tus términos? La mirada de Xochitl se endureció. Entonces tendremos que resolverlo todo en un juzgado y créeme, tengo testigos, documentos y 7 años de ausencia que pesarán en tu contra. Esa conversación representó el giro final en la historia de Xochitl, el momento en que enfrentó no solo al hombre que la había herido profundamente, sino también a sus propios miedos e inseguridades. Ya no era una víctima de las circunstancias, sino una mujer que tomaba las riendas de su vida y protegía lo que era más preciado para ella. Una semana después del encuentro con Ricardo, Xochitl se sentó con Miguel en el porche de su casa. Era un domingo soleado, el tipo de día que normalmente pasarían en el parque o visitando a doña Elena. Pero hoy era diferente. Era el día de la conversación que tanto había pospuesto. Miguel, ¿recuerdas cuando me preguntaste sobre tu papá? Comenzó, tratando de mantener la voz tranquila a pesar del nerviosismo. El niño, que jugaba con un carrito de madera que don Antonio, el carpintero de la calle, le había hecho, levantó la vista. Había una inteligencia en esa mirada que siempre sorprendía a Xochitl. Sí me acuerdo, mamá. Dijiste que se fue antes de que yo naciera. Así es. Xochitl respiró hondo. Bueno, pues tu papá me buscó. Él quiere conocerte. Miguel se quedó en silencio por un momento, su pequeño rostro procesando la información con una seriedad que le partía el corazón a Xochitl. ¿Es buena persona?, preguntó finalmente. Xochitl eligió sus palabras con cuidado. Parece diferente de cuando yo lo conocí. Ahora tiene otra familia, una hija pequeña. Pero Miguel, quiero que sepas que no tienes que conocerlo si no quieres. Es tu decisión. El niño consideró la pregunta con la misma seriedad con la que abordaba los problemas de matemáticas de la escuela. ¿Puedo pensarlo un poco, mamá? Claro que sí, mi amor. Todo el tiempo que necesites. 3 días después, Miguel se le acercó mientras preparaba la cena. Creo que sí quiero conocerlo, solo para ver cómo es. Y así se programó el primer encuentro entre padre e hijo. Una comida de domingo en casa de Xochitl, con la presencia de doña Tere, a quien Miguel consideraba como una abuela. Ricardo llegó puntualmente, visiblemente nervioso, con un paquete envuelto en papel de colores. Miguel, escondido parcialmente detrás de Xochitl, observaba al extraño con ojos curiosos. «Hola, Miguel», dijo Ricardo agachándose para estar a la altura del niño. «Yo soy tu papá». El encuentro fue tan incómodo como Xochitl había imaginado, pero también revelador. Miguel, inicialmente tímido, pronto comenzó a hacer preguntas directas, con esa honestidad brutal típica de los niños. ¿Por qué nunca viniste a verme? ¿Si no me querías? ¿Tu otra hija sabe que existo? Ricardo, claramente sin preparación para tal interrogatorio, intentó dar explicaciones simplificadas sobre no estar listo y cometer errores, pero era evidente que las respuestas no satisfacían completamente al niño. Cuando Ricardo se fue, prometiendo volver el próximo fin de semana, Xochitl le preguntó a su hijo qué le había parecido. Miguel se encogió de hombros con una expresión que mezclaba decepción e indiferencia. Es amable, pero no parece un papá de verdad, no como el papá de Juan, que le enseña a jugar fútbol y todo eso. Esa observación, tan simple y a la vez tan profunda, le confirmó a Xochitl que había tomado la decisión correcta al construir una vida independiente para ellos. El vínculo entre padre e hijo no surgiría mágicamente. Tendría que construirse con tiempo, constancia y acciones, no solo con palabras o regalos ocasionales. En las semanas siguientes, Ricardo cumplió su palabra, apareciendo para visitas cortas y trayendo siempre algún regalo para Miguel. Firmó el acuerdo de reconocimiento de paternidad y comenzó a pagar la pensión acordada. Pero Xochitl notaba un patrón. Él parecía más interesado en demostrar que estaba haciendo lo correcto que en conocer realmente quién era Miguel. En una de las visitas, mientras Miguel le mostraba su colección de carritos, Ricardo llevó a Xochitl a un rincón. «Estoy pensando en llevarlo a pasar un fin de semana a Puebla. Carmen, mi esposa, está ansiosa por conocerlo, y sería bueno para él que viera dónde trabajo, que conociera a su hermana».
Xochitl sintió una alarma interna dispararse. Es muy pronto para eso, Ricardo. Miguel apenas te conoce. Pero soy su padre. Tengo derechos. ¿Y dónde estaban esos derechos en los últimos 7 años? La pregunta salió más ácida de lo que pretendía, pero no se arrepintió. Esto no se trata de ti o de tus derechos. Se trata de lo que es mejor para Miguel. La discusión continuó en voz baja, con Ricardo insistiendo en que estaba siendo privado injustamente de convivir con su hijo. Fue Miguel quien interrumpió el impasse, acercándose con un nuevo dibujo que quería mostrar. El momento de tensión pasó, pero Xochitl sabía que no sería el último. La conclusión a la que llegaba, observando esa dinámica desarrollarse, era que la verdadera prueba no sería si Ricardo lograría entrar en la vida de Miguel, sino si conseguiría permanecer en ella, adaptándose a las necesidades del hijo en lugar de imponer las propias. Las puertas están abiertas, le dijo a Ricardo cuando se despedía. Pero recuerda que la confianza es como construir un negocio. Empieza pequeño, crece despacio y exige constancia. Esa lección, los dos ya la aprendimos. Mientras veía el coche de Ricardo alejarse, con Miguel despidiéndose tímidamente a su lado, Xochitl sintió una serenidad que no esperaba. Había enfrentado su pasado, puesto límites claros y se había demostrado a sí misma que la mujer a la que abandonaron bajo la lluvia 7 años atrás ya no existía. En su lugar había alguien lo suficientemente fuerte para permitir segundas oportunidades, pero lo suficientemente sabia para proteger lo que había construido con tanto sacrificio. 3 meses pasaron desde que Ricardo reapareció en sus vidas. Las visitas quincenales se convirtieron en parte de la rutina, aunque con altibajos. Hubo domingos en los que no apareció, enviando mensajes de último minuto sobre compromisos de trabajo. Hubo momentos de conexión genuina entre padre e hijo, sobre todo cuando Ricardo finalmente dejó de intentar impresionar y simplemente jugó con Miguel, descubriendo que al niño le encantaban los rompecabezas tanto como a él en su infancia. En una tarde cálida de noviembre, mientras Dulces de Xochitl se preparaba para la temporada de fiestas de fin de año, la más lucrativa del año, la repostera se sentó en la pequeña oficina en la trastienda para hacer su balance personal, un ritual que mantenía religiosamente. Abrió el gastado cuaderno que la había acompañado durante años, releyendo anotaciones antiguas, observando su propia transformación a través de la evolución de su caligrafía, del lenguaje, de los sueños registrados. Algunos ya cumplidos, otros aún en construcción. ¿Qué pensaría aquella muchacha asustada en la terminal de autobuses si viera dónde estoy hoy?, escribió, reflexionando sobre su viaje. ¿Lo habría creído? Probablemente no. Pero cada paso, cada decisión, cada madrugada trabajando mientras Miguel dormía, me trajo hasta aquí. Sus pensamientos se dirigieron naturalmente a Ricardo y su súbita reaparición. El resentimiento inicial había dado paso a una comprensión más madura de la situación. No lo perdonaba por completo. Algunas heridas eran demasiado profundas para cicatrizar totalmente, pero ahora entendía que su ausencia, paradójicamente, había sido fundamental para su crecimiento. Si él se hubiera quedado, quizás nunca habría descubierto mi propia fuerza, escribió. Tal vez me habría acomodado, dependiendo de él, limitando mis sueños. El abandono que parecía una maldición fue, en realidad, el empujón que necesitaba para volar con mis propias alas. Pensó en Miguel, en el niño equilibrado y seguro que estaba criando. ¿Cómo sería él si hubiera crecido en un hogar con padres que no se amaban? ¿Con un padre que no estaba listo para esa responsabilidad? A veces, reflexionó, las ausencias crean espacios para que florezcan cosas mejores. La lección más grande que he aprendido en estos años es que nuestra historia no se define por los abandonos que sufrimos, sino por los nuevos comienzos que creamos. Cada puerta cerrada me llevó a construir mi propia casa, con cimientos más fuertes que cualquier cosa que pudiera haber imaginado antes. Cerró el cuaderno con una sensación de paz. El camino no había sido fácil, y ciertamente aún habría
desafíos por delante. La relación entre Miguel y Ricardo seguiría evolucionando, con sus propias complejidades. El negocio enfrentaría altibajos, como cualquier empresa. Pero había una certeza inquebrantable en el corazón de Xochitl. Cualquier tormenta que viniera, ella sabría cómo navegarla. Aquella lluvia de 7 años atrás no había sido el final, sino solo el comienzo de una historia mucho más grande. Una historia que ella misma escribía, día a día, con trabajo, amor y la valentía de quien aprendió que los mayores tesoros a menudo se esconden en las pruebas más difíciles. La mañana del 8º cumpleaños de Miguel, Xochitl se despertó temprano para preparar una sorpresa especial. El niño había pedido un pastel en forma de dinosaurio, su nueva obsesión, y ella había pasado la noche anterior finalizando cada detalle de la criatura prehistórica hecha de chocolate y fondant. La casa estaba decorada con globos y serpentinas de colores. En el patio se había montado una pequeña carpa para recibir a los amiguitos de la escuela, a doña Elena, doña Tere, Valeria y otros amigos que se habían convertido en su familia a lo largo de los años. Incluso Ricardo había confirmado su asistencia, prometiendo traer a la media hermana de Miguel para que se conocieran mejor. Mientras arreglaba la mesa de dulces, todos hechos especialmente para la ocasión, Xochitl escuchó que tocaban a la puerta. Era demasiado temprano para ser un invitado. Al abrir se encontró con un repartidor con un paquete mediano en las manos. «Entrega para Xochitl Ramírez», dijo el muchacho, extendiéndole el paquete y una tabla para que firmara. Intrigada, Xochitl llevó el paquete a la cocina. No había remitente, solo una pequeña tarjeta sujeta con una cinta. Al abrirla reconoció inmediatamente la letra de doña Elena. «Mija, encontré esto en la trastienda, en una caja vieja. Creo que querrás guardarlo. Con cariño, tu segunda mamá, Elena». Dentro del paquete estaba la pequeña maleta que Xochitl llevaba aquella tarde lluviosa 7 años atrás. Doña Elena la había guardado todo este tiempo. Los ojos de Xochitl se llenaron de lágrimas al abrir el cierre gastado y encontrar dentro un suéter descolorido, un cepillo para el cabello y una prueba de embarazo positiva cuidadosamente envuelta en un pañuelo. Las pocas pertenencias que tenía cuando fue abandonada. En ese momento Miguel entró en la cocina todavía en pijama, frotándose los ojos somnolientos. «Buenos días, mamá». «¿Qué es eso?». Xochitl secó discretamente las lágrimas y le sonrió a su hijo. «Es un tesoro, mi amor. Un día te contaré toda la historia». El niño se acercó curioso, mirando los objetos sin entender su profundo significado. Xochitl le pasó los dedos por el cabello oscuro tan parecido al suyo. «Hoy es un día especial, ¿verdad? Mi niño se está haciendo grande». «8 años», exclamó él orgulloso, mostrando 8 dedos. «Ya casi soy un hombre». Xochitl se rió. «Todavía te falta mucho, gracias a Dios. Ahora, ve a arreglarte para tu día especial, que los invitados no tardan en llegar». Mientras Miguel corría a su cuarto, Xochitl guardó cuidadosamente la maleta en su armario. Era un recordatorio, tangible de dónde empezó todo, no para aferrarse al dolor del pasado, sino para celebrar cada paso del viaje que la había traído hasta allí. La fiesta fue un éxito. Los niños corrían por el patio entre risas y juegos. Xochitl observaba todo con el corazón lleno, intercambiando miradas cómplices con doña Elena, que sorbía su café con aire de satisfacción. Ricardo llegó con su esposa y su hija pequeña, inicialmente fuera de lugar, pero poco a poco integrándose a la celebración. Hubo un momento particularmente significativo cuando, a la hora de cantar las mañanitas, Miguel pidió que tanto Xochitl como Ricardo estuvieran a su lado. El gesto simple de un niño, buscando construir puentes donde antes solo había vacíos, emocionó a todos los presentes. Más tarde, cuando los invitados ya se habían ido y Miguel dormía agotado después de un día de celebraciones, Xochitl se sentó en el porche con una taza de té. El cielo estrellado de Atlixco brillaba sobre ella, tan diferente de aquel cielo gris y lluvioso que la había recibido años atrás. El pueblo que inicialmente había sido solo un punto de parada en
Su huida desesperada se había convertido en su hogar, su refugio, el lugar donde su verdadera historia había comenzado. Las calles que había recorrido con desesperación ahora guardaban sus recuerdos de triunfo. Las personas que eran extraños se habían convertido en la familia que eligió. Mirando su casa iluminada, su pequeño pero bien cuidado jardín, el taino, letrero de la repostería que se veía desde el porche, Xochitl sintió una profunda gratitud. No era una vida perfecta, había cuentas que pagar, desafíos en el negocio, la compleja relación con Ricardo que gestionar, pero era una vida construida con dignidad, trabajo honesto y sobre todo, amor. Era, finalmente, la vida que ella había elegido para sí misma, no la que las circunstancias u otras personas habían intentado imponerle. Y en esa elección, en esa capacidad de transformar el abandono en independencia y el miedo en valentía, residía la verdadera esencia de su historia. Acabas de conocer la historia de Xochitl, una mujer que, como tantas otras en México y en el mundo, enfrentó el abandono y transformó su dolor en la fuerza para reconstruir su vida. Una historia de superación que nos recuerda que nuestras circunstancias nunca definen nuestro destino final. Tal vez conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, sintiéndose abandonado, sin rumbo o sin esperanza. Comparte esta historia con esa persona. A veces, todo lo que necesitamos es saber que no estamos solos en nuestras luchas, que otros ya han recorrido caminos similares y han encontrado luz incluso en las noches más oscuras. O quizás tú mismo estás enfrentando tu propio momento de lluvia intensa, cargando tu pequeña maleta de sueños rotos, sin saber a dónde ir. Quiero que sepas que este no es el final de tu historia. Es solo el comienzo de un viaje de autodescubrimiento y fuerza interior que ni siquiera imaginas. Poser. Como Xochitl nos enseñó, cada puerta cerrada es una oportunidad para construir nuestra propia casa, con cimientos más fuertes y pilares más profundos. ¿Has vivido o presenciado una historia de superación como esta? Compártela en los comentarios. Tu experiencia puede ser exactamente la luz que alguien está buscando en este momento. Inscríbete en nuestro canal para más historias inspiradoras que muestran el poder de la resiliencia humana y la belleza de los nuevos comienzos. Dale like a este video y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Y recuerda siempre, no importa qué tan fuerte sea la tormenta, siempre pasa. Y cuando el sol vuelva a brillar, puedes descubrir que has crecido más fuerte y más sabio a través de las gotas de lluvia. Cuéntanos, ¿qué parte de esta historia te llegó más al